Ellos tienen que tomar muchas decisiones, quizá no están muy acostumbrados a tomar decisiones, ¿no? Desde bien pequeños les decimos, no sé, qué tienen que comer, dónde tienen que ir de vacaciones, qué ropa se tienen que poner, y de repente les decimos, tenéis que solucionar problemas del mundo que los adultos no están siendo capaces de solventar. Y de hecho lo primero que hago es pedirles disculpas por el mundo que les estamos dejando, porque al final es nuestra generación la que les está dejando un mundo realmente convulso, en la que parece que no aprendemos del pasado. Y una de las cosas que ellos aprenden es que realmente las decisiones que toman las tienen que tomar por algo, es decir, se lo tienen que permitir desde el punto de vista económico. Todas las decisiones que toman tienen que tener un sentido y sobre todo las decisiones que toman tienen consecuencias. Arazoei aurre egiteko etorkizunerako bai balio dozu. Nosotros queremos que ellos aprendan a través de experiencias propias, a través de vivencias. Y uno de los objetivos del World Peace Game precisamente es que ellos trabajen matices de inteligencia emocional a través del juego. World Peace Game niretzako da jolas modura ikasteko beste metodo bat. Herrialdetan eta erakunde batzuetan bananduta gaude eta helburua da guztiok batera krisi batzuei irtenbidea ematea eta ekonomikoki ere hobetzea. Pues esta es la representación física que hacemos del mundo, en el que dentro del aula pues ponemos este plexiglas que trata de representar las 4 capas del mundo. Tenemos la capa submarina, en la que hay tesoros, acuíferos, submarinos. Esta es la parte de la superficie terrestre, en la que están los límites de cada uno de los países, islas, el espacio marítimo de cada uno, el espacio marítimo internacional. Aquí tenemos representada el espacio aéreo, en el que hay aviones, drones, obviamente nubes, y tenemos también lo que llamamos el espacio exterior, con asteroides, con estrellas, con aparatos maliciosos. World Peace Game realmente es un juego de rol. Cada uno de esos países tiene 4 figuras: un primer ministro, un secretario de Estado, un ministro de Defensa y un ministro de Finanzas. Nosotros lo que hacemos es, les sometemos a los niños a un entorno caótico, de mucha confusión, a través de 23 crisis mundiales. Crisis medioambientales, sociales, políticas, económicas, de refugiados, en definitiva, crisis que podemos ver en cualquier teleberri. Guztiatana da guztiok zeregin bat daukagula eta rol bat, eta guztiok garela ezinbestekoak World Peace Gamea aurrera eramateko. Este grupo de estudiantes consiga solucionar todos los problemas que hay en el mundo sin que haya guerra. De ahí el nombre de World Peace Game. Y además, como cada uno de esos países maneja unos presupuestos diferentes, los balances económicos tienen que estar, pues un poquito mejorados con respecto al inicio del juego. Buscamos que los estudiantes y las estudiantes no adopten un rol de víctima, sino que adopten un rol de solución. Es verdad que a veces la queja parece el deporte nacional, pero creemos que es muy importante desarrollar esa actitud positiva y de solucionar problemas. Y principalmente buscamos que haya una resolución de conflictos de manera no violenta. Esto para nosotros es muy importante, que los alumnos contemplen soluciones que no pasen por la fuerza bruta, o como tengo más dinero, soy capaz de solucionar más cosas. Este no es el camino. Zenean jokua konturatu nintzen zelan bakoitza no zuelan taldekidek eta hori nahi zutela zen bere taldekidek irabaztea eta ez beste taldekoek irabaztea.
Eta gustatu zitzaiena zen progresioa, ezta? Zelan hasi ziren holan, eta gero egon zen puntu bat non gauza guztiak, espektatiba guztiak umeena apurtu ziren, eta ikusi zuten beharra laguntzeko haien artean irabazteko jokoa. Azkenean gure helburua berdina da, eta orduan jarraitu behar dugu pausu ezberdinak, baina gauza berdinara heltzeko. Orduan, gure artean empatiaz eta danon artean hitzeginez, azkenean helburua lortu nahi dugu. Ellos se dan cuenta de que tomando decisiones individuales y decisiones como grupo son capaces de mover el mundo y son capaces de solventar problemas realmente complejos, ¿no? En un entorno muy caótico.